Hay un tipo de escena en la ficción que creo que a todos nos genera una incomodidad tremenda. Ese momento exacto donde nos muestran a un personaje sentado en un restaurante o en una cafetería, completamente solo, mirando el reloj mientras espera a alguien que todos sabemos que no va a llegar. Lo vemos ahí, arreglado, con flores, usualmente con una copa de vino intacta del otro lado, y con una grandísima ilusión mientras los minutos siguen avanzando. Este tipo de escena nos da una especie de vergüenza ajena, más cuando el personaje empieza a incomodarse, los meseros van a preguntarle si ordenar algo más, y él sigue ahí, esperando a que llegue la otra persona. He conocido gente que no soporta este tipo de escenas y cada que sale alguna similar, simplemente le adelantan. Y digo, a mí no me afectan tanto y supongo que alguno de ustedes tampoco, pero creo que sí puedo hablar por todos cuando digo que estas escenas nos hacen sentir incómodos. Y fue de ahí que me surgió una idea, y es que me puse a pensar, ¿por qué nos incomoda tanto? Analizándolo a fondo me di cuenta de algo. No solo nos incomoda porque el personaje se vea patético, que sí es un poco, pero lo más importante es que nos incomoda porque muy en el fondo nos vemos reflejados. Nos recuerda ese miedo natural que todos tenemos de ser rechazados, de no sentirnos dignos de otra persona o de hacer el ridículo ante los demás. Y es que quedarse sentado mirando el reloj me di cuenta que no es un acto de estupidez. Desde fuera de la pantalla es muy fácil considerarlo como algo así, pero viéndolo desde la perspectiva propia del personaje, es un mecanismo de defensa. Es nuestra propia mente utilizando el autoengaño como un escudo térmico. Mientras te quedes en esa silla, mientras sigas mirando la puerta, la esperanza sigue viva y la soledad absoluta todavía no gana la pelea. Y es que a veces no entendemos lo susceptibles que somos a la necesidad de sentirnos amados. Para entender por qué a un personaje le puede llegar a afectar tanto una situación como esta, primero debemos de analizar cuál es la raíz. Verán, en el anime, las películas, las series e incluso en el mundo real, la soledad que verdaderamente deforma no es esa que experimenta alguien que está en una cabaña en medio de la selva. La peor soledad es aquella que experimentas cuando estás rodeado de otras personas. Es esa sensación de ir a la escuela todos los días, caminar por pasillos llenos de risa y darte cuenta de que no encajas en ningún lado. O quizá en ese nuevo trabajo donde no conoces a nadie y simplemente te apartas. Bueno, creo que incluso no es necesario dar tantos ejemplos porque a todos en algún momento u otro de nuestras vidas nos ha pasado algo similar y no tiene nada de malo. Pero de lo que voy a hablar ahora es cuando esa soledad se lleva al extremo. En psicología, lo que le ocurre a tu mente en esos escenarios extremos se conoce como indefensión aprendida, sumado a un estado de privación dopaminérgica. Cuando tu cerebro pasa meses o años en un entorno donde solo recibe indiferencia o rechazo, entiende que no tiene el control de la situación. Para protegerte del dolor constante, tu sistema frena la producción de dopamina y oxitocina. Y ya para quitarme de términos científicos, básicamente tu cerebro se anestesia. Tu cerebro entra en un modo de supervivencia tan severo que altera por completo tu percepción de la realidad. Tus estándares de dignidad caen al suelo porque tu mente ya no busca un amor sano o una conexión perfecta o genuina. Tu mente solo busca salir del estado de desnutrición. Te vuelves peligrosamente moldeable. Pierdes la capacidad de elegir porque cualquier estímulo de atención de cualquier persona, por mínimo que sea, tu cerebro lo va a interpretar como si fuera agua en medio del desierto. Y el que creo que es el rey absoluto de este cortocircuito psicológico es Denji. Así que ahora sí, pasemos a hablar de Chainsaw Man. Para los que no conozcan su historia, Denji es un chico que desde niño se ha tenido que cuidar a sí mismo. Sus padres murieron, así que ha crecido en las peores circunstancias que te puedas imaginar. Come de la basura, vive en una posilga, haz de cuenta la vida de un latinoamericano promedio como yo, pero con Pochita. Que hablando de él, un día Denji conoce a un demonio motosierra llamado Pochita. Se hacen mejores amigos y trabajan juntos como cazadores de demonios para pagar la deuda de su padre ya difunto. Hasta que un día, Denji, en una de sus misiones, muere en una trampa de la Yakuza y para salvarlo, Pochita decide dar su vida y convertirse en el nuevo corazón de Denji, quien termina así transformado en Chainsaw Man. Sí, no es una historia normal, pero tú nada más sígueme la corriente. El punto es que justo después de esa masacre, Denji conoce a Makima,
una chica que por primera vez en toda su vida le concede algo de cortesía, un abrazo cálido, un trabajo y la promesa de comida 3 veces al día. Para cualquiera de nosotros, siendo honestos, esto no es nada, es literalmente lo básico para vivir, pero pues hay que ponerse en la situación de Denji. Come de la basura, siempre lo han tratado de la verga, y sumado a que Makima entra en su estereotipo de chica atractiva, pues obviamente se ha enamorado. Denji acepta ser el perro de Makima. ¿Está rico? Justamente por el concepto que expliqué. En una situación como la que él vive, aunque venga de tu verdugo, se siente 1000 veces mejor esa caricia falsa que la fría indiferencia del mundo entero. Aceptas un amor que te destruye con tal de no regresar a ese vacío. Y digo, yo cuando vi estas escenas, a pesar de que Makima llegó a caerme bien, sentía como si algo estuviera mal. Digo, Makima como personaje es muy interesante, pero hay algo incómodo en la relación con Denji. Todos en el público podemos detectar las evidentes red flags de Makima y de inmediato pensamos, eso no es un amor genuino. Pero Denji no lo sabe, porque nunca ha tenido un punto de comparación. Él confunde control con cariño porque su barra de medir está completamente rota. Y es que para alguien que ha vivido en la oscuridad, cualquier chispa parece el mismísimo sol. Y digo, a pesar de que Makima no sea la mujer ideal, Denji está completamente enamorado y de cierta manera nos alegra verlo feliz. Denji por fin ha encontrado a la mujer de sus sueños, a la chica perfecta, aquella con quien compartirá toda su vida. Denji por fin se ha decidido que Makima es la chica ideal. Es linda, gracias. En medio de la oscuridad a la que Denji se había acostumbrado a vivir, aparece alguien que, por primera vez, enciende la luz. Para Denji, esa magia se llama Reze, que a diferencia de Makima, que le exigía obediencia y sumisión a cambio de puras migajas, Reze se siente real. Lo saca por completo de la rutina violenta y corporativa de los cazadores de demonios. Se burla de sus ocurrencias, comparte muchos momentos con él en un festival y le enseña a nadar en una alberca de noche bajo la lluvia, escena que de alguna manera nos hace recordar ese primer amor juvenil que todos tuvimos. Y por primera vez en toda su existencia, Denji no está recibiendo una orden, está compartiendo un momento que parece real. No está siendo el esclavo ni el perro de nadie, está siendo un chico de su edad experimentando la magia del primer amor genuino. Parece que por fin alguien lo está queriendo por lo que es, no por lo que sirve. Y esa misma sobredosis de luz es la que rescata a David Martínez en Cyberpunk. Tras perderlo todo en una ciudad podrida que devora personas, donde solo era un número más sufriendo en la escuela y en la calle, Lucy lo toma de la mano y lo lleva a la luna. En esta escena icónica, flotando en la inmensidad del espacio, David deja de ser el huérfano roto de los suburbios y por fin encuentra un propósito. Encuentra su propio Edén. Y la verdad es que es una sensación hermosa, ¿no? Ver estos personajes sonreír nos hace sonreír a nosotros fuera de la pantalla, porque todos hemos estado en una situación así o deseamos con todas nuestras fuerzas estar ahí. Y es ese maldito instante donde sientes que por fin ganaste, que la soledad se terminó, que las noches frías en tu cuarto, los lunes de trabajo que están de la verga y caminar solo por pasillos llenos de gente ya no importan, porque encontraste tu lugar en el mundo al lado de la persona que amas. Todo se vuelve mágico y el futuro se ve brillante. Por eso es justo aquí, en la cúspide de la felicidad, donde se siembra la semilla del verdadero terror. Porque el miedo a dejar ir no nace cuando estás abajo en una cueva. El miedo a dejar ir nace aquí arriba, en el pico más alto. Te da un pánico terrorífico soltar esa persona porque tu cerebro ya sabe lo frío que está el mundo real allá abajo y sabe que regresar a la soledad después de haber conocido el mismísimo paraíso es un castigo que nadie merece pagar. Volviendo a Chainsaw Man, Denji y Reze continúan con su cita digna de recordar por siempre, y en un punto de la noche, apartados de los demás, mientras veían los fuegos artificiales, se dan su primer beso. Reze logró su objetivo.
por fin obtuvo lo que había venido a buscar desde un principio, y Denji, el pobre Denji, vuelve a ser utilizado una vez más. Toda esa magia que le hicieron sentir era una fachada. Reze es una asesina que solo buscaba quedarse con el codiciado corazón de Chainsaw Man. Y cuando estaba a punto de acabar con la vida de Denji, un compañero lo ayuda a escapar. Lo que sigue es un combate a muerte donde, tras recibir una tremenda vergüenza, todo hay que decirlo, Denji logra defenderse y usando una trampa bastante ingeniosa logra vencerla y por fin acabar con su vida. Reze abre los ojos y se da cuenta de que sigue viva. Denji no la mató. Desconcertada, ella le pregunta por qué la salvó. ¿Por qué me sacaste del agua? Y le recuerda con frialdad que lo utilizó nada más. No te creo. ¿En serio pensaste que estaba enamorada de ti todo este tiempo? Que todo fue una mentira y que no siente absolutamente nada por él, pero Denji se niega a creerle. Y es que siento que aquí hay algo muy profundo. Denji no sabe dar una respuesta lógica de por qué la perdonó, pero en el fondo, él sabe que ella miente. Y es que yo creo, a nivel personal, que por más que alguien esté entrenado para fingir y no sentir nada por los demás, cuando se da una conexión genuina, cuando el amor se da por pura casualidad, es imposible que momentos como estos no tengan un significado. Él sabe que la Reze que estuvo con él bajo la lluvia, la que le enseñó a nadar, la que le dio ese beso bajo las estrellas, no era una actriz, era una chica real sintiendo una conexión de verdad. Ya sé que te debería detener, pero no quiero. Supongo que es porque te amo. Dices que todo fue una farsa, ¿no? Pero acuérdate que tú me enseñaste a nadar. Eso no se fingió. Reze lo inmoviliza y mientras estaba yendo, Denji le dice: ¡Te voy a estar esperando en el mismo café de siempre! Pero ella aún así decide huir, decide dejar la ciudad. Y al siguiente día, mientras se encontraba frente al tren con el que planeaba dejar todo atrás, se da cuenta de que las palabras de Denji se le clavaron en la cabeza. Y a final de cuentas, ella también estuvo sola toda su vida, siendo un experimento de laboratorio. Y por primera vez, ella sintió lo mismo que sintió Denji la noche anterior. Alguien la vio a ella y no al arma. Así que toma una decisión, da media vuelta y corre hacia esa puerta que cada vez se ve más cerca, lista para quedarse con Denji y olvidarse de todo lo demás. Corre para por fin quedarse con la felicidad de estar al lado de alguien que ella ama. Pero en este universo, la esperanza es un pecado. Justo en ese callejón, justo antes de llegar a su destino, Makima la intercepta y la mata sin piedad. El tren se fue, Reze está muerta y la puerta de esa cafetería no se volvió a abrir. Quisiera saber por qué no te maté cuando nos conocimos. Curiosamente, terminamos volviendo a la misma cafetería. Denji sigue esperando a Reze, aferrándose a ese sentimiento genuino, pero como sabemos, ella nunca va a aparecer. Aquí creo que lo más doloroso de pensar es que probablemente Denji piense que para Reze, efectivamente él no significó lo suficiente. Es muy probable que se culpe a sí mismo, un sentimiento completamente injustificado, pero que es totalmente normal cuando sufrimos una ruptura o una pérdida, y quizás en medio de ese silencio decida darse por vencido. Pero honestamente yo no lo creo. Porque de la misma manera en la que la mayor soledad se siente justo después de tener una pérdida, la mayor felicidad viene cuando tenemos el coraje de entregar nuestro corazón por completo. Y es por esto que, aunque Denji finalmente se marche,
y quizá ya lo dé todo por perdido, es muy probable que lo vuelva a intentar. No sé si con Makima, no sé si con alguien más, realmente no he leído el manga, pero lo sé porque al final de cuentas es lo que nos pasa a todos. A lo largo de la vida pasamos por múltiples etapas, amigos que toman rumbos distintos, familiares que se van antes de tiempo o lazos que simplemente se rompen. Pero cada una de esas experiencias, a pesar de que hayan terminado, a su manera nos hicieron felices o nos ayudaron a mejorar, nos enseñan a ser más humanos y al final del día, a pesar del dolor, todos sabemos que es mejor haber tenido algo y perderlo que nunca haberlo tenido.